Bueno, lo primero, ole tus huevos por tener este estilo de comunicación. Ole por las pelotas que tienes de darle esta vidilla a la literatura. Y ya podrían muchos profesores tener este estilo de comunicación, apuntarse, oye, ¿cómo le podemos dar vida? ¿Cómo le podemos dar pasión a esto de la literatura? Que parece una cosa que se queda un poco en el mundo académico o en escritores que son incapaces, ¿no? de enfrentarse a una audiencia o a un público y darle un poquito de emoción a la cosa sin un guión preparado de una entrevista. Les dices que no eres un personaje, discrepo, y como yo muchísima gente, porque en esto de YouTube, aunque no tengas habilitados los comentarios y te la sude ser un influencer, estás dando la cara y estás actuando de forma que te está creando un personaje, lo quieras o no. Aunque no lo quieras y te la sude, la gente que está viendo los vídeos va a crear un personaje sobre ti. Resumen, es el profesor que toda persona inteligente querría tener y querría no tener. Y como bien mencionas en tus vídeos, eres también el profesor que, digamos que las personas que escriben mejor no te van a tener nunca como un profesor, porque como bien dices, y podemos demostrarlo, las personas que realmente les atrae la literatura a nivel de misión personal, no estudian literatura en una universidad. Y bueno, mira, criticas a Jordan Peterson por ser un vendehumo, el planteamiento, ¿no?, postmodernista del siglo XXI, de te vendo humo, te vendo comunicación y no te vendo verdades. Bueno, mira, es que tú estás vendiendo un estilo de comunicación. Y vamos a dejarnos ya un poquito de estupideces y vamos a ir a los temas principales. Tengo aquí mi guión, un poquito con los temas del pensamiento, no de la figura de Jesús que Maestro, que vamos a dejarlo un poco al margen, de qué es lo que nos estás planteando como crítica literaria. El primer punto que es interesante es el de la filosofía contra la literatura. Lo que bien has hecho en llamar filosofía autoengaño, literatura desengaño. Mira, esto está muy bien, había mucha gente que no se atrevía a decirlo así de claro. La filosofía es el arte, o porque ciencia no se lo puede llamar, del autoengaño, y la literatura viene del desengaño. Entonces una cosa es seria o pretende ser seria y otra cosa no es seria. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues una visión muy acertada de la vida y del pensamiento. La filosofía es algo que se toma a sí mismo como demasiado serio y la literatura no se toma nada en serio, porque la vida, lo queramos o no, vamos a ver ahora, según los planteamientos filosóficos que tú defiendes, pues es una cosa que sucede por casualidad. Mira, sucede por casualidad, nos pasan todo tipo de cosas, un sentido del humor bastante negro, cómico, todo tipo de sentidos del humor tiene la vida que no se pueden tomar en serio. Entonces la filosofía sí es el autoengaño en la forma de creer que existe un orden o un pensamiento al que podemos aspirar como recurso para entender la realidad. Cuando la realidad viene nos atropella como un tren, nos pasa por encima y no queda filosofía en pie. Sin embargo, la literatura, como bien dices, pues es un desengaño, ¿no? Viene de las experiencias que tenemos. Citas a Platón, dices que Platón en su República es el que deja la literatura al margen y dice no, solo la filosofía puede darnos una forma de entender el mundo, la realidad, el gobierno, de una forma racional. La literatura es una cosa irracional, una cosa poética, de las experiencias sensibles, ¿no? Entonces, es cierto, Jesús, que Platón crea esta especie de dualidad entre lo que es razón e irracionalidad, entre filosofía y literatura. Y es ahí donde tú te enervas porque dices, no, ojo, que es la literatura la que partiendo de la realidad nos da una forma realmente racional de entender el mundo e incluso de poder gobernarnos a nosotros mismos y al mundo. Sin embargo, la filosofía, como trabaja con supuestos en su mayor parte ideales, ¿no?, pues mira, es una cosa que no sirve más que para unos cuentos antes de dormir o cuando estamos aburridos y no podemos hacer ninguna actividad física. Entonces, bueno, esta crítica a Platón la extiendes en el tiempo. La extiendes a otro tipo de filósofos como son Nietzsche o Spinoza y la comparas con figuras literarias y dices, no, es que el planteamiento filosófico no es un planteamiento acorde con la realidad. Olvidémonos de idealismos o de diferentes escuelas filosóficas y recurramos a una literatura que realmente parta de lo sensible o parta de lo real para alcanzar
objetivos racionales. Vale, entonces lo que vamos a empezar a ver es tu pensamiento, ¿no? Vamos a empezar a descubrir, a quitar capas, ¿no? ¿Qué es lo que nos estás vendiendo? Bueno, vendiendo, ¿qué es lo que estás diciendo que es la verdad objetiva? Pues un racionalismo que es además de un corte cartesiano, como vamos a ver. Siguiendo con esto, haces muy bien en decir que hay ciertos autores literarios y filosóficos, ahí es donde se juntan, que atraen a personas, bueno, con determinados problemas sin resolver, determinados dramas personales, y que, bueno, utilizan un poquito la literatura y la filosofía como excusa o como vehículo para canalizar esta energía un poquito más negativa o incompleta. En eso, mira, olé, tío, porque eres la primera persona que yo he escuchado que dice: bajémonos de un pedestal, la literatura y la filosofía no son para creernos superiores, no valen para nada. O sea, no nos van a hacer mejores personas, no somos mejores por creer que las humanidades son aquí la panacea de algo, y no somos mejores por leer, yo qué sé, 100, 200, 1000 páginas al mes. En absoluto. Son problemas de narcisismo personal. Al mismo tiempo estás marcando bien los límites de la literatura y sobre todo de la filosofía, que estaría por debajo de la jerarquía para alcanzar una verdad objetiva, y los estás marcando muy bien y muy claramente porque lo repites en todos tus vídeos. Entonces tenemos aquí la columna vertebral de tu pensamiento. Segundo hueso de la filosofía de Jesús G. Maestro: la literatura como forma de acceder a lo racional y objetivo está separado o está enfrentado a los diversos poderes morales, ideológicos que existen. En esto, mira, en cierto modo hay que darte la razón, porque es así. Y quien no lo quiere ver así es por intereses políticos. La literatura no es política. La literatura va en contra de los esquemas, porque es un reflejo, como bien dices, de la realidad. No únicamente de la realidad, veremos que la literatura tiene más facetas que la realidad. Pero vemos cómo la literatura intenta romper todo lo que intenta encadenar en un sistema filosófico, ideológico, moral y religioso al ser humano. La literatura es una fuerza liberadora. Liberadora porque va más allá y trasciende a los sistemas políticos. Y la prueba de esto está en que las obras que trascienden no tienen un contenido ideológico, van más allá de su tiempo o más atrás de su tiempo y superan estas barreras que intentan someter la razón o el espíritu humano, según nuestro diverso pensamiento, con la fuerza de sus recursos literarios y con la fuerza de su poder en la palabra. Como hueso que vamos a analizar, la crítica que haces al idealismo, y sobre todo al idealismo alemán, que parece ser que es el único idealismo o el único idealismo del que hablas. No voy a decir conocer porque no sabemos cuáles son tus conocimientos del resto de idealismos mundiales. Pero el idealismo alemán lo enfrentas a la racionalidad o simplemente a la naturalidad, por así decirlo, de otro tipo de literatura, como puede ser la literatura española, Cervantes, Quevedo, estos grandes autores a los que no podemos negar su grandeza, que no se plantean sistemas filosóficos idealistas como harían los románticos, sobre todo los románticos alemanes. Entonces, esta es una clave de tu pensamiento. Luego vamos a darle un poquito más de vueltas cuando entremos en la parte práctica, pero rechazas de pleno el idealismo alemán, Goethe, Nietzsche y bueno, todo lo que esto generaría a nivel de política en Europa y a nivel de cambios mundiales. Entonces, este es el tercer hueso de tu pensamiento. Como vamos a ver ahora, vamos a darle la vuelta a estos tres pensamientos y vamos a ver dónde hay contradicciones, dónde se chocan las mismas ideas que tú estás planteando en el tiempo, y no solo en el tiempo, sino que, ojo, porque el pensamiento que tú estás analizando es puramente occidental, no estás metiendo ningún elemento oriental, directamente dirás que, bueno, no es que lo dirás, es que lo omites, que bueno. Y esto es una clara deficiencia en el pensamiento, si queremos hacer un pensamiento holístico, mundial, de lo que sea la razón, el espíritu, la fenomenología, la literatura, la filosofía, lo que queramos. Pero está incompleto si no tenemos en cuenta a los grandes pensadores y figuras literarias que no son puramente occidentales. Por lo tanto,
En este tercer hueso hemos visto que Jesús G. Maestro es una persona puramente occidental. No vas a ver en él que sepa, bueno, no que sepa, no sé si sabe o no, pero no vas a ver en él un análisis crítico, racional, ni del budismo, ni del hinduismo, ni del taoísmo, ni del sintoísmo, ni del chamanismo, ni ninguna de estas cosas que, bueno, que como él, desde esta especie de trono que tenemos, ¿no?, en Europa, de que nos creemos la civilización superior, cuando ya se está viendo que no, y que la gente está más insatisfecha que nunca, y no porque le falte el Quijote, amigo, no porque le falte Quevedo, Lope de Vega y Cervantes, sino porque el sistema occidental de pensamiento es un pensamiento puramente intelectual, y eso es lo que más adolece tu pensamiento. Y ahora vamos a ver, más allá de este inciso personal, ¿no?, en el pensamiento, cómo se contradicen tus propias ideas. Y aviso, el que no quiera oír una crítica a Jesús G. Maestro, pues que cambie de canal. Y bueno, aquí ya voy a dejar de hablar de tú a tú en esta especie de recurso audiovisual un poquito extraño, y voy a hablar directamente del pensamiento de Jesús G. Maestro y de su crítica de la razón literaria. Y voy a hacerlo desde el mismo enfoque, de hecho. Vamos a darle un poquito a su pensamiento, no él, de su medicina. Vamos a darle la medicina de analizar los límites de la literatura. Y vamos a bajar de un pedestal a este pensamiento racionalista. En este pensamiento solo parece haber un tipo de inteligencia: la lógica, mal llamada inteligencia racional. Si vemos las 8 inteligencias de Gardner, vemos que hay inteligencia lingüística, musical, lógico-matemática, corporal, espacial, intrapersonal, interpersonal, naturalista. Alguien puede decir, no, esto es un criterio posmodernista, porque lo que intenta es reducir la importancia de la razón y de la inteligencia lógica e intentar dar un poco de visibilidad y de derecho a las personas que no tienen la clásica inteligencia lógica matemática. Bueno, es una crítica que se puede hacer y que en parte quizá es con ese interés, pero al mismo tiempo estamos hablando de psicología como ciencia, no psicología como sofismo. Entonces, estas 8 inteligencias de Gardner están en el panorama científico casi indiscutidas. Así que si crees que esto es una patochada, te animo a que amplíes un poquito tus conocimientos científicos. Por ejemplo, podemos demostrar esta inteligencia interdisciplinar en figuras como Alexander von Humboldt, que tendría una inteligencia naturalista, espacial, lingüística y lógico-matemática; Pascal, inteligencia interpersonal, naturalista, lógico-matemática, lingüística; Descartes, lo mismo; Da Vinci, lo mismo y más, le añadiríamos la inteligencia espacial. Entonces la pregunta es, ¿se puede ser inteligente sin alguna de estas inteligencias desarrolladas? ¿Se puede ser inteligente solo con una? Oye, yo me parece que no, ¿eh? Me parece que no. La pregunta sería, ¿no es un ser humano más completo el que tiene todas estas inteligencias en balance? O al menos, si queremos llamarnos inteligentes, bajo el pensamiento racionalista, que la suma de todas estas partes sea mayor a la de otra persona. Porque si tu inteligencia lógico-matemática es de 100 y el resto 0, una persona que tenga 20 en cada una ya te ha vencido. Vamos allá con el último sprint sobre el idealismo alemán y sobre Kant, filósofo al que Jesús G. Maestro no le tiene mucha simpatía. Bueno, Kant escribió Crítica a la razón pura, que se suele decir que es el mayor pensador del siglo XX, no por dar pie al idealismo alemán, como nos quiere hacer creer Jesús, sino por criticar el racionalismo cristiano y católico que se llevaba arrastrando durante siglos en Europa. Entonces Kant sí da pie al idealismo alemán que tanto critica Jesús, porque es mal interpretado. Porque en Kant se da una especie de retorno a la concepción aristotélica que pone el foco en lo sensible y no en el mundo de las ideas. Podemos decir que Kant sería una especie de Sócrates contra Platón en tiempos más modernos. ¿Por qué?
Porque el racionalismo de Descartes, que parece que va desde lo particular, ¿no? El yo pienso, hasta las verdades objetivas, no se sostiene sin un Dios cristiano. Es lo que tenemos el mecanicismo de Descartes. Cualquiera lo puede leer en los propios libros de Descartes. Existe un Dios que ordena todo el universo, un gran matemático, un gran calculador de este universo, de esta mecánica, y sin esta verdad objetiva, el racionalismo de Descartes no se sostiene. Lo curioso de este racionalismo es que una vez que la idea objetiva superior, la red de Dios, se cae sobre todo con Darwin y con Marx, ¿qué es lo que sustituye esta gran verdad, esta gran red objetiva? Pues la propia razón. Y la propia razón se hace diosa. Entonces, es aquí donde está un poquito el límite de este pensamiento racionalista en la literatura y en la vida, que se convierte en la cara B de lo que está criticando, se convierte en la cara B del idealismo alemán. ¿Por qué? Porque no es Kant, sino Hegel, animado por la ambigüedad que genera Kant, ya que pone una diferencia entre lo que podemos aprender con el pensamiento y el mundo tal y como es, una diferencia entre las cosas sensibles y nuestro pensamiento. Es Hegel el que, desencantado con esto, crea la idea absoluta, que sería el espíritu, la unión entre lo que pensamos y el mundo exterior. Este es el idealismo absoluto que seguirían Marx y muchos otros que llevarían a Europa a guerras, ideologías y que aún arrastramos, y que mucha gente aún arrastra. Pero estamos viendo que es el racionalismo, una vez que se quita el peso de Dios, el que se convierte en la cara B, el extremo opuesto del idealismo absoluto. ¿Por qué? Porque es la razón la única que se erige como el Dios caído. Entonces, bueno, si queremos entender el racionalismo de Jesús G. Maestro, habría que comprender esto y ver que el racionalismo que está defendiendo o que se está defendiendo es una especie de religión fundamentalista más, donde la diosa es la razón. Aquí entramos en algo sumamente interesante, que es que con la excusa de que se parte de lo particular, de la realidad, bueno, la realidad o el yo pienso, que es la realidad, ¿no? Que sería el punto de partida de Descartes. Entonces se intenta comprender la realidad tal y como es. Entonces, con esta excusa, ¿no? de partir de las cosas que podemos tocar, pensar sobre todo, Jesús G. Maestro nos vende que esto es un realismo y que el opuesto al idealismo alemán es el realismo. Y no, el opuesto al idealismo alemán es el racionalismo extremo, racionalismo puro, moderno, donde la religión se sustituye por la razón. Entonces no nos están vendiendo un realismo, ¿eh? O sea, no confundamos realismo con racionalismo, porque no tiene nada que ver. De hecho, Kant es mucho más acertado al comprender la realidad que podemos entender sin filosofía, ¿no? En la literatura, donde hay emociones, hay caos, nuestro pensamiento, nuestra filosofía no puede comprender la realidad del todo, hay cosas que no podemos explicar, vamos, los misterios del universo que llevamos sin poder explicar desde que estamos aquí, esos no nos explica el racionalismo, no nos explica el idealismo absoluto, nos explica más bien un Kant con esa ambigüedad, ¿no? En los límites que tenemos a la hora de entender el universo. Es decir, Alemania impulsa el romanticismo británico como Byron, Shelley, pero se le acaba yendo de las manos. En esto tiene razón Jesús G. Maestro, ¿no? Se le va de las manos porque se malinterpreta a Goethe, se malinterpreta a diversos autores, ¿no? Y se empieza a sacar todo este mundo cultural, folclórico alemán reprimido, ¿no? De una nación que todavía no era nación. Una cultura reprimida por el catolicismo y el cristianismo. Y entonces empiezan a sacar libros como El mito del siglo XX y demás, ¿no? Libros que serían pre-nazis y que llevarían a la sociedad de Thule, bueno, y a todo este intento de recuperar el folclore alemán y demás. Pero eso no, la culpa no la tiene ni siquiera Hegel. Entonces, con esto enlazamos bien con la posmodernidad, ¿no? que tanto critica Jesús e intenta entenderla o salvarla incluso desde la razón esta divina. Entonces, la posmodernidad
no es que todo sean emociones, no es que todo sea un todo vale, unas opiniones para todos. Bueno, y aquí lo podemos enlazar con la posmodernidad, ¿no? En este caso sí tiene razón el pensamiento materialista, racionalista, en decir que la posmodernidad es, por así decirlo, un todo vale, ¿no? Opiniones, emociones son mucho más importantes que un razonamiento, que un conocimiento, ¿no? Y el conocimiento de las verdades objetivas o las cosas que se estudiaban antes en la universidad, pues ahora se tiran por la alcantarilla, ¿no? Vale. Esto está bien, pero al mismo tiempo es una grandísima oportunidad. ¿Por qué? Porque el ser humano lleva sin poder expresar sus emociones durante muchos, muchos siglos. Por ejemplo, en la Edad Media, que uno estuviera feliz, contento, triste, era algo como de brujas. No se permitía. En la Inglaterra victoriana existía el lenguaje de los pájaros, ¿no? Una forma de comunicar emociones sin comunicar emociones. Entonces, estamos hablando de que durante siglos el ser humano en Europa no ha podido expresarse o no ha valorado en absoluto sus propias reacciones emocionales a nada. Y entonces, claro, nos vamos al otro extremo y decimos, no, es que hay que seguir viviendo como en el siglo XVI, en el siglo XV, en el siglo no sé qué, y no tener emociones y que todo sea ir a la iglesia y escuchar lo que dice el cura como si, bueno, por favor, o sea, el cura o el racionalista de turno, es que me da igual, o sea, no, esto no es así. Y bueno, aquí, si esto no te lo crees, si te crees que estoy diciendo alguna mentira, pues bueno, te dejo en el link a algún libro o algún vídeo sobre los diferentes grados de conciencia. Y bueno, allí verás un poquito diversas escuelas que le dan una vuelta de tuerca, ¿no? O que le dan un baño, por así decirlo, a la cultura occidental. Porque los grados de conciencia que tenemos pues son muy bajitos y el racionalismo nos ofrece un grado de conciencia puramente intelectual. Entonces vas a ver cómo incluso desde las emociones que tanto critica el racionalismo de Jesús se puede acceder a una conciencia superior. Y esa conciencia superior, ojo, es verdad objetiva. Y bueno, cuando veas estos vídeos o bueno, este conocimiento, ¿no? Que es un conocimiento milenario de los diversos grados de conciencia, pues pondrás a la inteligencia lógica, que es la que asociaríamos con razón, en su justa medida. Igual descubres que a través de las emociones o a través de un enfoque más visceral puedes aprender un camino que te lleva a una verdad objetiva, que te lleva a los secretos del universo, pero desde luego vender que la inteligencia racional lógica es el medio para todos, para que accedamos a una verdad objetiva y quien no pueda tener una capacidad mental o una disciplina para hacer eso, que se quede callado en su casa y que solamente diga amén a todo lo que dicen los sabios intelectuales, pues es una butada de esta que se llama, ¿no? O sea, no, esto no podemos comprar esto, bueno, sí que puedes hacer lo que te dé la gana, pero desde luego estás echando por tierra siglos, milenios de conocimiento anterior al pensamiento de Sócrates y de Platón incluso. Vamos a finalizar con una anécdota. Por ejemplo, Jesús Maestro dice que la vida, el planteamiento vital de Spinoza, ¿no? En su tiempo, no es compatible con la realidad porque eligió el destierro. Y en otro vídeo está hablando de Miguel Hernández ensalzando su figura como una especie de mártir, ¿no? que luchó y se arriesgó en la guerra civil. Vale, vamos a empezar a analizar esto un poquito. Spinoza tuvo las pelotas de cuestionar el racionalismo de su época en las distintas religiones, judaísmo, cristianismo, y fue atacado físicamente por ello. Entonces eligió llevar una vida pacífica. ¿Eso te parece risible? ¿Te parece que él eligió un destierro? Pues bueno, no sé, quizá le valorarías más si hubiera ido dentro de una sinagoga y hubiera dicho todas sus peroratas sobre la ética, ¿no? Delante de los judíos y lo hubieran linchado. Igual eso te emocionaría más, ¿no? Porque te parecería más dialéctico, más luchador. Pero bueno, la misma guerra civil es una guerra totalmente, no totalmente, pero en gran parte absurda, porque vemos a hermanos luchando por ideologías, que es justamente lo que tú estás criticando. Entonces, Miguel Hernández, a ver, majo, ¿qué haces ahí? Que estás luchando por una ideología que no es la realidad. O sea, ¿por qué estás ensalzando a Miguel Hernández y no a Spinoza? Bueno, es un ejemplo más de ciertas incongruencias, ¿no? Que existen en este pensamiento. No lo tomamos todo en serio. Cojamos las cosas que se pueden alabar, ¿no? Que son dignas de alabar, que son muchísimas en esta figura.